Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. El himno que cantamos hace minutos nada más decía: he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. ¿Cuántos de nosotros anhelamos aquella gran ciudad que nuestro Padre Celestial ha ido preparando para cada uno de nosotros? El tema del capítulo 19 es ese justamente, la ciudad de Dios. El momento en el que nuestro Señor Jesucristo hará su aparición por segunda vez en este mundo, para recoger a su pueblo, para encontrarse con sus hijos cara a cara. Pero al mismo tiempo, Él volverá para poder traer justicia, juicio a sus enemigos. Y ese es el tema del capítulo 19, de esos 21 versículos que ya hemos empezado a estudiar el domingo pasado y lo vamos a hacer en este domingo. El anterior domingo nosotros habíamos visto ese regreso del Señor a través de 4 aleluyas, 4 alabanzas al Señor. Lo vimos a través de las bodas del Cordero, esas bodas que Él celebrará con todos nosotros algún día. Y en esta tarde lo que Juan nos va a mostrar es que esa llegada de nuestro gran Rey será una llegada tan gloriosa, una llegada tan majestuosa, que lo veremos montado en un caballo blanco. Juan nos va a mostrar la llegada de nuestro Rey montado en ese caballo blanco. Y en segundo lugar, Juan nos va a mostrar la llegada de ese gran Rey para traer una cena que Él ha preparado. Y esos son los dos aspectos del sermón en esta tarde. En primer lugar, vamos a ver la llegada del gran Rey montado en un caballo blanco, versículo 11 al 16. Y en segundo lugar, vamos a meditar acerca de la llegada de nuestro gran Rey y la cena que Dios está preparando, en los versículos 17 al 21. Vayamos, hermanos, con nuestras Biblias rápidamente y leamos las Escrituras, los versículos 11 al 16. La llegada del gran Rey montado en un caballo blanco. Dice así la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendita sea la palabra del Señor. Aquí se nos está presentando la llegada de nuestro gran Rey, pero ya no como un Salvador. Esta llegada que se nos está mostrando es una llegada del Salvador como un conquistador. Él ya no viene a salvar, ahora viene a conquistar. Ya no es el siervo sufriente
que nos revela los evangelios, ahora es el guerrero de Dios que viene a acabar con todos sus enemigos. Es por esa razón que ustedes ven a este gran rey montado en un caballo blanco. Este caballo es un caballo de guerra. Ya no es un burrito, ya no es un asnito. Este es un caballo blanco, dice nuestro pasaje. El que está montado en ese caballo es nada más y nada menos que el gran rey. ¿De quién estamos hablando, mis hermanos? ¿Quién es nuestro gran rey? En el versículo 13, leamos la escritura, dice que su nombre, de este que estaba montado, era el Verbo de Dios. Dice, este estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién se le adjudica en la Biblia este nombre? Este nombre se le adjudica únicamente a nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Hermanos, el que está regresando montado en este caballo blanco es tu Señor, mi Señor, Jesús, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Logos. Como cierto pastor decía, el que está montado en ese caballo blanco es la expresión completa de la voluntad de Dios. Me encanta esa frase. Es aquel que ha dado el cumplimiento de todas las promesas que un día Dios hizo en la eternidad. Es nuestro Señor Jesucristo. Es la voluntad completa de Dios, el Verbo de Dios. Y dice Juan, yo lo vi en el cielo, descendiendo desde el cielo. En el verso 1 se nos presenta un cielo abierto. Verso 11, dice la escritura, entonces vi el cielo abierto. Es como si el cielo se abriera como una cortina de par en par para presenciar la llegada del gran rey. Nuestro Señor vendrá desde los cielos. Eso es lo que la escritura una y otra vez nos han enseñado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, el Señor Jesús dijo estas palabras. Escucha. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo mismo escucharon los discípulos del Señor Jesús cuando vieron a Jesús ascender a los cielos. El ángel que les habló les dijo, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Jesús vendrá con poder y gran gloria desde los cielos. Él hará su aparición en las nubes, hermanos. Ahí lo veremos a nuestro Señor montado en un caballo blanco. Lo que significa es que Él ha de venir para conquistar a sus enemigos. Él ha de venir para acabar con todos sus adversarios. En ese día, todas las naciones de la tierra sabrán quién realmente era Jesús. ¿Quién es Jesús? Si yo te preguntara en este momento, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué clase de hombre es Él? ¿Cuál sería tu respuesta? Para algunos Jesús es un buen maestro, un buen profesor, un rabino. Para algunos es simplemente un hombre bueno. Pero nada de eso llega, hermanos, a describir lo que realmente es nuestro Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Es una gran pregunta que todos nosotros tenemos que responder. En el versículo 11, la segunda parte, el apóstol Juan empieza a respondernos la pregunta de todo creyente: ¿quién es realmente nuestro Señor?
Y en el versículo 11 dice Juan, el que estaba montado en ese caballo blanco se llamaba Fiel y Verdadero. Jesús es el fiel y verdadero. ¿A qué te suenan esas palabras? Fiel, verdadero. ¿No te suena a confianza? A paz, fiel, verdadero. Confianza. Jesús prometió que iba a regresar. Entonces ha de regresar. Jesús prometió llevarte un día a su presencia. Entonces ha de llevarte a su presencia. Él prometió darte la victoria. Él te dará la victoria. ¿Y por qué estamos tan seguros de eso? ¿Por qué deberías estar tan seguro? Porque Él es fiel y verdadero, hermano. Él no miente. Él es verdadero. Sus promesas nunca han fallado. Él es fiel. No dudes. Nunca desconfíes del Señor. Jesús es el fiel y verdadero. Pero no solo eso, sino que también Juan nos dice que Él es justo. Es un juez justo. Al terminar el versículo 11, después de mostrarnos a Jesús como fiel y verdadero, Juan dice que Él viene a este mundo con justicia, a juzgar y a pelear, dice el verso 11. Lo cual nos hace entender de que el Señor está viniendo a este mundo para implantar su reino de justicia. Un día el Señor colocará justicia en este mundo. Él emitirá juicio sobre sus enemigos porque Él es el juez justo. Pero no solo es el juez justo. En el versículo 12, leamos la escritura, también se nos dice que Él es un Dios omnisciente, que todo lo ve. Dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego. Como llama de fuego. El Señor tiene ojos penetrantes. Él mira lo secreto. Él observa lo que tú no observas. Él nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Nadie puede engañar a Jesús. Él no puede ser burlado. ¿Sabías tú que no hay cosa encubierta ante los ojos del Señor? Dice Hebreos capítulo 4 versículo 13, no hay cosa creada que no le sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, y escucha esto, a los ojos de aquel a quien un día vamos a tener que dar cuentas. Tú y yo estamos desnudos, pelados, en boliviano sería calanchos, ante los ojos del Señor. Estamos descubiertos. No hay forma de que podamos escondernos de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es algo solemne. Estamos a la deriva. Estamos abiertos a los ojos de aquel, imagínate esto, de aquel a quien un día has de rendir cuenta. Nada al Señor se le escapa de las manos. No hay un solo ser humano que le pueda engañar. Él conoce todo y lo conoce a la perfección. Él conoce tu corazón. Él conoce tu mente. Él sabe aún lo que estás pensando y lo que pensarás. Estás desnudo, abierto a sus ojos. Sus ojos, dice Juan, cuando vi los ojos del Señor, eran como llama de fuego, unos ojos penetrantes. Me acuerdo cuando Nicodemo fue a visitar a nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 3, ¿recuerdas? Dice que él llegó de noche y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Y entonces Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta grande en esa historia es: ¿qué respondió Jesús? Si Nicodemo no le hizo ninguna pregunta. Lo único que Nicodemo le dijo a Jesús es halagos. Maestro, bueno, tú has venido de Dios. Es como si alguien viniese a decirme a mí: oh pastor, qué bueno eres, qué piadoso pastor, qué lindas predicas que enseñas, eso viene de Dios. Y yo te responda: te digo que estás yendo rumbo al infierno. Si es que no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Imagínate que yo te diga eso. Y tú, pero ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me estás diciendo eso? Jesús le respondió a Nicodemo lo que había preguntado él en su corazón. Tal vez Nicodemo no le dijo al Señor por fuera, pero en su corazón él estaba clamando: ¿cómo puedo ver el reino de Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? Y el Señor Jesús es como le hubiera dicho a Nicodemo: Nicodemo, no me vengas aquí con halagos, no me vengas con eso, no tienes que fingir conmigo. Yo sé lo que tú estás pensando. Tú quieres saber cómo puedes entrar al reino de Dios. Y yo te digo que tienes que nacer de nuevo, si no, no lo vas a hacer. El conocimiento del Señor Jesús es profundo, hermanos. Es profundo. Tú puedes engañar a los hombres, pero nunca a Jesús. Juan ve al Señor no solo con ojos como llama de fuego, sino que lo ve soberano. Dice el versículo 12, leamos la escritura: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Oh, muchas diademas significa coronas. El Señor tenía muchas coronas. ¿Qué significa eso? Soberanía, gobierno, reino. Él es soberano. Él es el que está sentado en su trono hasta el día de hoy y nunca ha claudicado. Pero es interesante la frase que usa Juan en el versículo 12, la última parte. Dice que él tenía un nombre que ninguno conocía según él. ¿Han notado eso? Ahora, ¿qué significa tener un nombre? ¿Qué significa tener un nombre? Hermanos, tener un nombre significa tener una identidad. Yo soy lo que mi nombre dice que soy. Soy Jeremías, y eso dice quién soy yo. ¿Se dan cuenta? Soy Jeremías Daniel, me llamo Jeremías, es mi nombre. Mi nombre revela mi identidad. Ahora dice el texto que el Señor tiene un nombre, tiene una identidad. Una identidad que nadie conoce sino Él. Hermanos, esto es profundo. ¿Saben lo que Juan está diciendo? Juan está diciendo: Jesús es tan grande que solamente Él se entiende cómo es Él. No hay una de sus criaturas que sepa realmente a plenitud quién es Jesús. Solo Él se conoce Él mismo. Oh, hermanos, no sé si eso te hace pensar en algo terrible, que grandioso. Vas a pasar toda tu vida en este mundo escuchando palabra de Jesús y nunca vas a llegar a comprenderlo completamente, a entenderlo, a conocerlo, ni inclusive por la eternidad. Por toda la eternidad vamos a estar viendo y escuchando a nuestro Señor y aprendiendo de Él, y nunca eso se acabará. Él tiene un nombre que ninguno conoce sino Él mismo. Él es más grande de lo que yo mismo me imagino, dice Juan. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es nuestro Señor? ¿De quién estamos hablando? Estoy hablándote de nada más y nada menos que del Rey de Reyes y el Señor de los señores. De ese te estoy hablando, hermano. Ese es Jesús. No es un simple hombre. No es cualquier individuo. Te estoy hablando del Rey de entre los reyes, del Señor de entre los señores de este mundo, del hombre más grande que haya existido sobre este planeta y este universo. ¿Te das cuenta
quién está viniendo? ¿Quién está regresando a la tierra? Está regresando Dios, Dios, soberano, omnisciente, grande. Y está llegando a pelear contra sus enemigos. Está llegando en un caballo blanco para acabar con todos sus adversarios. En el contexto del pasaje se nos presenta a Jesús colocando su juicio sobre este mundo. Uno se pregunta, pero ¿qué tan grave será lo que Él hará con sus adversarios, con sus enemigos? O sea, ¿cómo Él tratará cuando venga a los incrédulos? Pastor, ¿cuán terrible será ese momento? Quiero verlo, uno podría decir, ¿no? Y hermanos, lo que les voy a mostrar ahora es algo, como por así decirlo, no es una imagen en HD, no HD, Full HD, 4K, hermanos. Eso nos va a mostrar Juan, eso nos va a revelar Juan. O sea, ¿quieres ver realmente lo que sucederá con los que no conocen a Cristo aquel día? Juan va a decir, te voy a mostrar eso, pero no te voy a mostrar solo en blanco y negro, te voy a mostrar en Full HD 4K. Observa estas imágenes, hermano. Dice el versículo 13, dice que Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Has notado eso? Dice el versículo 13, estaba vestido de una ropa impregnada de sangre. Ahora, pregunta, ¿esa sangre es la sangre de Él o es otra sangre? Algunos han asociado esa sangre que está impregnada en la ropa del Señor como su sangre preciosa que ha sido derramada en la cruz. Pero saben, siguiendo el contexto del pasaje, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con su sangre vertida en la cruz. Esta sangre es otra sangre. Esta sangre es la sangre de sus enemigos. ¿Saben por qué? Porque el versículo 15, leamos la escritura, después de decirnos que de su boca salía una espada aguda, dice Juan en la segunda parte del verso 15, que Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él pisa el lagar de la ira del furor del Dios Todopoderoso. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando aprendimos eso del lagar. Dice la escritura que Él amontonará a sus enemigos en un lagar donde se pisan las uvas. Está hablando simbólicamente. Y en ese lagar será Jesús mismo el que aplastará y pisará a todos sus enemigos. Y la imagen es aterradora aquí. Es como si el Señor fuese un charquero, hermanos, un carnicero. ¿Han visto un carnicero, hermanos? Cuando yo era niño tenía miedo ver un carnicero. ¿Por qué? Porque veía por ahí por la República donde venden las carnes, el carnicero bajaba con su bata y todo parecía, hermano, no sé, un de las películas de terror, ¿no? Esos que carnean personas, todo manchado de sangre, impregnado, y bajaba yo, ¡ay! Trataba de apartarme. La imagen es así, pero ahora es del Señor Jesús. Su ropa está teñida en sangre, es como si Él hubiera matado, hubiera degollado. ¿Pero qué cosa? Hombres, mujeres, sus enemigos. Y es como si la sangre le hubiera salpicado a su ropa. Y Él se está mostrando a Juan de esa manera. Quiero que observes cómo estoy, Juan. Mira esta sangre, he despedazado a mis enemigos. Y uno puede pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo Jesús hará eso? Sí, lo hará. Mira lo que dice Isaías capítulo 63, versículo 2. Lea conmigo la escritura. Isaías 63, 2. Dice la palabra del Señor. Isaías 63, 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Miren esa imagen.
Pisé a mis enemigos, los trituré, y su sangre salpicó mis vestidos. Por eso mi ropa está manchada, dice el Señor. Hermanos, eso es lo que le espera a todo enemigo de Cristo. No es nada bueno. De hecho, es algo horrendo. Él mismo los degollará, hermanos. Él mismo los despedazará. Y será tan terrible esa carnicería, dice el Señor, que aún la sangre de ellos salpicará el vestido del Señor Jesucristo. Es una imagen que debe impactar a los oyentes. Lo único que el Señor está tratando de decirnos y advertirnos a nosotros es que mejor es que estemos de su lado que contra Él. Es mejor ser un amigo de Cristo que un enemigo de Él. Por eso, si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí sin Él, no pierdas de vista esta advertencia. Es mejor que te rindas, es mejor que aceptes tu condición pecaminosa y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque ser un enemigo del Señor es algo terrible. Por eso, hermanos, les digo que el Señor no viene a salvar. Él ya no viene a rogar. Él viene a acabar con todos sus adversarios. Y estoy repitiendo una y otra vez porque es lo que Juan nos está revelando en este pasaje. Y Él no viene solo. Dice el versículo 14, leamos. Dice que Juan miró un ejército celestial. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Él no viene solo, Él viene con su ejército. Ahora, Él no necesita de ejército porque Él es el Dios de los ejércitos. Él no necesita de esa tropa. Él puede acabar Él solo con todos. Pero por su infinita misericordia y bondad, Él ha de venir con millares y millares de ángeles. Y no solo de ángeles, sino también con millares y millares de sus hijos. Ese ejército celestial que aparecerá en la segunda venida de Cristo, hermanos, no son ángeles solamente, son aquellos hermanos también que han partido a la presencia del Señor. Los veremos descender con nuestros propios ojos desde los cielos, al lado de nuestro Señor, en caballos blancos. Es así como Juan mira. Imagínate ese momento. Imagínate, hermano, eso nada más. De repente el cielo, ¡blum! ¡Blum! Aparece el Señor. Y atrás de Él, un montón de ángeles. Y un montón de creyentes. Yo imagino, hermano, saltar de alegría. ¿No? Por fin. Venga, venga. Vemos a nuestros hermanos del pasado. ¡Bravo! Por fin ha llegado el día. Y el Señor bajando como fuego consumidor a pelear, a luchar. Él viene a acabar con sus enemigos. Y en el versículo 15 al 16 se nos retrata esto más específicamente. Dice el verso 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Notan? Él viene a herir, dice. Y esta es una promesa que se hizo ya en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 11, versículo 4, dice la Escritura, el profeta Isaías: y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Imagínate, con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cuán poderosa es la palabra de Dios? Tan poderosa que con el simple aliento matará al incrédulo.
y regirá con vara de hierro. Esa es otra promesa que existe en el Antiguo Testamento. En Salmo capítulo 2, versículo 9, dijo el salmista: y tú los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Los desmenuzarás. Literalmente esa palabra podría traducirse como despedazarás. Hay una canción que se llama En pedazos, que habla acerca del juicio de Dios. Y eso es lo que está diciendo ahí el Señor. En pedazos los destruiré. Los partiré a la mitad, la idea. Los destruiré, los desmenuzaré en pedazos. Heriré con vara de hierro a las naciones. Regiré el mundo y pondré justicia sobre mis enemigos. Y una imagen, hermanos, aún más terrible, o tal vez más vivida de eso es el hecho de pisar la uva. Ustedes saben lo que es eso, pisar la uva. En el lagar, con el pie, pisarlo. Y el texto está diciendo, Él va a pisar el lagar, ese lagar de la ira, del furor. Imagínate eso, del furor del Dios Todopoderoso. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor agarrará al incrédulo, lo jugará un rato con él, lo hablará y bueno, y luego le dirá: mira, es que tú has hecho cosas malas, no te das cuenta, deberías darte cuenta cuántas cosas malas has hecho? No, esa no es la idea. La idea es de tomar a un hombre, colocarlo en el lagar y pisarlo, despedazarlo, desmenuzarlo, destruirlo. El poder de la palabra de Dios será evidente ese día. ¿Ustedes creen, hermanos, que este libro no tiene poder? Muchos de nosotros como creyentes aún pensamos en ocasiones que leer la Biblia, que estudiar la Biblia no tiene efectos en nuestra vida, y no es así. Como predicador en ocasiones puede desanimarme porque predico y la iglesia parece que no es transformada, pero no es así. La palabra de Dios tiene poder. Su palabra es como una espada de doble filo que penetra nuestro corazón. Tiene poder. Y ese día será real y evidente. Eso lo veremos cuando Él con su propia boca destruya a sus enemigos. Me imagino a estas personas mirando al Señor, tomándoles, agarrándoles. Y como dice Apocalipsis, en ese momento gritar a los montes. ¿Se acuerdan? Oh montes, caed sobre nosotros. Eso van a decir ellos. Escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Así va a decir la gente. Escondednos. No. Monte, caete en mi encima. Enterrame. Estoy viendo el rostro de aquel que está sentado en ese trono y de la ira de Jesús, del Cordero. No será fácil para ti, para mí. No será fácil. Este es un momento terrible en la humanidad. Por eso, si tú no conoces a Cristo, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no has aceptado que Él es Señor y Salvador, estás perdido. Entiende eso, estás perdido. No hay esperanza para ti. Lo único que Jesús va a traer para tu vida es destrucción repentina. Ven a Cristo. Ven a Él, salva tu vida, salva tu alma. Aún las puertas de la gracia están abiertas. La paciencia de Cristo aún está disponible. Pero un día eso se acabará. No es eterno. Y cuidado que cuando tú veas al Señor descender de los cielos, en esos caballos blancos y con todo ese ejército de ángeles, recién empieces a pensar y a meditar y a decir: wow, realmente Él era Jesús. ¿Por qué no? ¿Por qué no hice caso a su mensaje? Tarde será tu reacción. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de vida eterna. Hoy es la oportunidad para que tú aceptes este Cristo. No puedes rechazarlo. O eres su amigo o eres su enemigo. O le aceptas o no le aceptas. No hay término medio. No hay.
Ven a Cristo. Ven a Él, refúgiate en sus brazos de amor. Entre tanto estés vivo. A continuación, aquí no ha acabado todo. A continuación, Juan nos va a mostrar ahora la cena que el Señor está preparando, hermanos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la llegada del gran rey y la cena de las bodas. Versículo 17 al 21, leamos la escritura. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, carnes de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hermanos, cuando yo leía esto decía, ¿qué está pasando aquí? En una boda, aparte de la vestimenta de la novia y el novio, ¿qué es en otra cosa que se piensa, hermanos? En la comida, ¿sí o no? ¿Qué vamos a comer en la boda? Y hablando de la comida, uno piensa en la carne. ¿Qué carne vamos a comer ahora? Chanchito, ¿no? Pollito, ¿qué vamos a dar? O pescadito. Bueno, hermanos, Dios también tiene su boda. Y en su boda Él ha pensado en la comida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué se va a servir en la comida, en la cena? ¿Qué carne? ¿Y saben, hermanos, qué carne le está preparando para la cena? Para una cena. La carne que Él está preparando para ser devorada es la carne de sus enemigos. Es la carne de hombres y mujeres que se han rebelado contra Él. Es la carne de los adversarios de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. Por eso Juan ve a un ángel pararse en el sol y llamar: vengan aves, vengan buitres, porque ha llegado la cena. ¿Qué carne vamos a comer?, decían las aves. La carne de los enemigos de Dios. ¿Y qué tipo de carne habrá? Habrá carne de rey, hermano, de reyes, imagínate, de presidentes, ahí su carne, su cuerpo ahí. Habrá carnes de esclavo. Habrá carnes de pequeños y de grandes. Habrá carne de todo tipo de ser humano, todo enemigo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando un cuerpo no era enterrado, era botado, su cuerpo ahí, su carne ahí era botada en el suelo, era señal de maldición. Y eso es lo que justamente Dios está haciendo con esta imagen. Está diciendo: ese cuerpo es maldito, maldito ese hombre, toda mi maldición está sobre él. Y los buitres, las aves, comerán de su carne. Hermanos, qué figura. Parece como si fuera de terror, uno podría decir, pero no es la vida real. El Señor quiere una vez más que entendamos que sus enemigos no tienen escapatoria. Lo que les espera es lamentable, muy lamentable. En Ezequiel 39, 19 al 22, el profeta Ezequiel profetizaba ya de esto y decía: comeréis carne de aves, comeréis carne de reyes, presidentes, de gobernantes, se saciaréis de sus grosuras. Ya esto había estado dicho ya en el Antiguo Testamento. Incluso David, cuando peleó con Goliat, uno de nosotros pasa por alto estas palabras, dijo algo con respecto a esto. Cuando él peleó con Goliat, le dijo a Goliat estas palabras, escucha, le dijo: ¿sabes, Goliat? El Señor te entregará hoy en mis manos. Yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres de tu ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que la espada y mi lanza
pasasen sobre ti, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Daré tu cuerpo y la de todo tu ejército a las aves de los cielos. Hoy nosotros tenemos que pelear con muchos Goliaths. Tenemos que salir a pelear, hermano, contra muchos obstáculos. Pero tenemos que confiar en nuestro gran Dios. Él gana la batalla siempre. En Él podremos hacer proezas y venceremos siempre. El mundo puede tener todos sus recursos, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores de nuestro lado. Se viene el juicio de Dios y la destrucción de todos sus enemigos. La maldita Trinidad, en el versículo 19 al 20, es desmembrada, también es juzgada. Dice el texto: y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, en otras palabras, todos los enemigos del Señor, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La falsa Trinidad, la maldita Trinidad del diablo. ¿Se acuerdan, hermanos? El diablo, la bestia y el falso profeta. La falsa Trinidad, la mala Trinidad, también es juzgada. Y el falso profeta y la bestia son también agarrados por Dios de su cogote y son lanzados vivos al lago de fuego. Y detrás de ellos, dice, todos los demás, todos los que le siguieron, todos los que le adoraron, todos los que fueron tras ellos. Todos fueron juzgados por Dios. ¿El infierno es real? El infierno es tan real como el cielo. El infierno es la ira de Dios contra todos sus enemigos. En ocasiones, hermanos, cuando jugamos un partido de fútbol y perdemos, ¿qué decimos, jóvenes? Para animarnos. ¿Sabes lo que decimos a veces? Hemos ganado experiencia, pero algo hemos ganado. Ese día no podremos decir nada de eso, hermanos. Aquí ya no hayamos ganado experiencia, no, estas cosas serán reales. La victoria del pueblo de Dios es segura. Los enemigos de Dios serán derrotados y la ciudad de Dios será nuestra habitación, nuestra casa, de una vez y por todas. En conclusión, hermanos, viene otra vez nuestro Señor Jesucristo. Maranata. Maranata es la segunda venida de Cristo. El mal no ganará, hermano. No reinará nunca la maldad. Nuestro Dios está preparando un momento de justicia y de juicio. ¿Estamos en los días de la paciencia de Dios? Sí. ¿Estamos en los días de la oportunidad? Sí. Pero tenemos la esperanza de que tarde o temprano todo esto se acabará. Ahora yo quiero preguntarte, tú que estás aquí, sé honesto con el Señor y contigo mismo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El Señor quiere que medites en esto. ¿De qué lado estás tú en este momento? ¿Estás
¿estás del lado del Señor o estás del lado contrario? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu corazón? Pastor, ¿cómo sé si estoy del lado del Señor? Yo quiero saber si estoy del lado del Señor, pastor. Yo les voy a decir, hermanos, ¿cómo es estar del lado del Señor? Estar del lado del Señor, hermanos, es estar del lado de los que están esperando. Estar del lado de los que no están del lado del Señor es estar del lado de los relajados. ¿O es así, hermanos, como está el mundo? ¿Sí o no? Relax. Estos otros están afanados, ansiosos por la llegada del Señor. Pero estos otros están diciendo, no, todavía no. No vengas, no, que no pase. ¿En qué lado tú estás? Yo me acuerdo una vez, un pastor colocaba un ejemplo de esto y él decía, y termino con esto, decía, a veces somos como aquellos habitantes que viven en un país donde hay siempre terremotos. ¿Cómo son esos habitantes? Por ejemplo, Estados Unidos, Chile, donde hay terremotos. La gente, hermanos, donde hay terremotos, ¿no? Pasa el terremoto todo. La gente dice, aquí también creo que ha pasado cuando hay temblor. Dice la gente, ya no voy a dormir con mi pijama, con ropa voy a dormir, para estar preparado para salir una vez llegue el temblor. Así piensa, ¿verdad? Pero saben, pasa el tiempo y esa misma persona que dormían con su ropa, como ya no hay terremoto, ¿qué hacen? No, pues se vuelven a colocar su pijama. A veces mi esposa, de eso luchamos a veces, porque yo me gusta como descansar libre, ¿no? Así bien, relajarme. Ella me dice, no, hay que nomás colocarse, por ahí nomás llega un temblor, hay que escapar, hay que estar bien preparado, con la ropa bien, nada de dormir sin ropa. Entonces, algunos hermanos, de verdad, les digo, algunos están bien preparados con la ropa ante el episodio de la llegada del Señor. Se colocan la ropa, están esperando cualquier momento. Sí, Señor, tú has de venir. Oran, Señor, tú ven Señor pronto, ven por favor, recógenos, estoy preparada, estoy preparado, mi familia está preparado. Ven, Señor, llévanos a tu presencia, estoy vestida, estoy lista. Pero saben, hermanos, hay otros que están con sus pijamas espirituales. Y algunos sin pijama todavía. Jala, están durmiendo, como si nada va a pasar. El Señor decía, cuidado que yo les encuentre. Recuerden esa palabra, hermano y hermana. Cuidado que yo les encuentre afanados en este mundo y no en mí. Cuidadito les encuentre ocupados en estas cosas terrenales antes que ocupados en mí. Yo quiero encontrarles sirviéndome a mí. Quiero encontrarles con su mente puesta en mí, no con pijama. Quiero encontrarles preparado. Por eso te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Estás con tu ropa preparado, listo para irte, o estás con tu pijama? ¿Cómo estás en la vida espiritual? Algunos están en pijama, hermano, en pijama. ¿Y saben cómo yo lo noto? ¿Cómo se ve eso? Es clarito el cristiano en pijama, nada preparado, bien relajado, no está aquí, está en las cosas del mundo ahorita, en su trabajo, está en sus asuntos terrenales. No ora, no lee la Biblia, le aburre estar con los creyentes, es indiferente a la iglesia. Cuando tiene que tomar una decisión entre el Señor y sus asuntos, toma sus asuntos antes que el Señor. Un creyente que no se equipa, que no se prepara, que no está en el discipulado, en la santificación espiritual, en pijamas, relajado, feliz, ahí viene, se va, canta, se va, pero no está preparado, no está en los asuntos de Dios, su mente está en otro lugar.
¿Dónde estás tú? Cuidado que el Señor te encuentre en pijamas. Así no te va a llevar, ¿entiendes? No puede llevarte en pijamas, tienes que tener la ropa. Hemos hablado de eso. ¿Cómo tienes que vestirte? De lino fino, limpio y resplandeciente. Tiene que encontrarte el Señor así, no en pijama. ¿Dónde estás tú? ¿De qué lado? El Señor quiere que reflexiones en tu vida, medites en tu corazón. La alegría venidera prometida tanto en las bodas del Cordero como en su novia. Dice, los deseos por Dios son fuertes. Decía un hermano, Juan quiere que imaginemos el futuro, cuando nuestro deleite en Dios será maximizado, decía este pastor. Todo gozo terrenal, toda boda, toda fiesta, todo apunta hacia la boda más sublime, la fiesta más exquisita. Debemos prepararnos, decía este pastor, siguiendo a Jesús, para que así podamos disfrutar de ese próximo banquete de bodas. Entonces nuestros corazones cantarán como nunca lo han hecho antes, y nos reiremos y nos gozaremos como nunca antes. Será una risa y un gozo libre de toda traza de pecado. La muerte será un pasado, la tristeza será un pasado, las preocupaciones no vendrán más. Todo será alegría y gozo inefable. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos, hermanos.